Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. La noche había caído sobre el Hotel Casablanca. La luna llena iluminaba tenuemente el edificio abandonado, cuyas ventanas rotas reflejaban un brillo espectral. Las paredes, cubiertas de hiedra, parecían casi tragarse el hotel, como si la naturaleza estuviera intentando reclamar lo que es suyo. Mateo ajustó la mochila en su espalda y dio un paso adelante. El sonido de sus botas sobre el suelo polvoriento resonaba en la quietud de la noche. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Diego, su mejor amigo, mirando al edificio con curiosidad. En sus manos, sostenía una linterna que parpadeaba débilmente, como si el propio aparato temiera lo que iban a encontrar. Mateo sonrió, ignorando la creciente sensación de incomodidad que comenzaba a recorrer su cuerpo. Había algo en la adrenalina del momento que lo mantenía centrado, aun cuando la verdad era que también sentía una inquietud indescriptible. Claro que sí, respondió con una sonrisa confiada. Cuanto más aterrador, mejor para el video. ¿Tú sabes cómo es esto? A pesar de sus palabras, Diego no podía ocultar la incertidumbre en su rostro. El Hotel Casablanca tenía fama de estar maldito, de ser un lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Se decía que los antiguos dueños habían realizado extraños experimentos con los huéspedes, y que las almas de aquellos que habían caído víctimas de las oscuras prácticas del hotel aún rondaban los pasillos. Historias de luces que se apagaban y extraños susurros que llenaban el aire formaban parte de la leyenda del lugar. Escucha, dijo Diego, mirando el hotel de nuevo, este lugar no es cualquier sitio. Si no lo sientes ahora, lo vas a sentir cuando entremos. Algo aquí no está bien, pero Mateo no compartía su miedo. Al contrario, sentía una emoción creciente, como si se acercara a algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Tomó aire y comenzó a caminar hacia la entrada. Vamos, dijo, sin dejar de avanzar. Ya hemos llegado hasta aquí, no vamos a retroceder ahora. Con pasos firmes, empujó las puertas oxidadas del hotel. Al abrirse, el interior reveló una escena desoladora, el vestíbulo estaba cubierto de polvo y las sombras dominaban el espacio. Los muebles estaban ahora rotos y esparcidos por el suelo, como si el tiempo hubiera detenido su marcha hace décadas. Las paredes, cubiertas de manchas de humedad, se caían a pedazos, y un aire denso y viciado llenaba la estancia. Diego se quedó en la puerta, mirando a su alrededor con desconfianza. La linterna iluminaba las paredes desconchadas, las que aún conservaban fragmentos de un decorado que alguna vez habría sido lujoso. Esto es, realmente extraño, murmuró Diego, aún indeciso sobre si entrar o no. Mateo, sin embargo, parecía más emocionado que nunca. Sacó su cámara de video de su mochila y comenzó a grabar, sin prestarle demasiada atención al lugar que lo rodeaba. Vamos a capturar algo increíble, dijo con entusiasmo. Los fans van a alucinar con esto. Diego, aunque nervioso, no quería quedarse atrás. Al fin y al cabo, la aventura era suya tanto como de Mateo. Avanzó hacia el interior, la luz de la linterna temblando en su mano, iluminando los restos de lo que fue un lujoso mostrador de recepción. Sobre él, descansaba un viejo teléfono de disco, cubierto de polvo y telarañas. A diferencia de los demás objetos del hotel, parecía estar intacto. Mira esto, dijo Mateo, acercándose al teléfono. ¿Crees que todavía funcione? Diego echó un vistazo al aparato y rió nerviosamente. La idea de que un teléfono en tan mal estado pudiera funcionar le parecía absurda, pero a la vez, el extraño ambiente del lugar lo hacía sentirse incómodo. Ni en sueños, respondió, esbozando una sonrisa que no lograba ocultar su inquietud. A menos que alguien quiera llamarnos. En ese momento, un sonido estridente rompió el aire, el teléfono sonó. El timbre, agudo y espeluznante, hizo que ambos se quedaran en seco. Por un segundo, todo en el hotel pareció detenerse. El ruido se coló en sus mentes, reverberando en la quietud de la estancia. Las luces de la linterna parpadearon, como si el teléfono hubiera alterado la electricidad del lugar. ¿Qué diablos?
murmuró Diego. Mateo, sorprendido pero curioso, levantó el auricular del teléfono, sin pensarlo demasiado. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a apoderarse de él, pero el impulso de descubrir qué estaba sucediendo lo empujó a seguir adelante. «¿Hola? ¿Quién habla?», preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque su voz temblaba levemente. Al principio, no hubo respuesta. Solo estática, un ruido blanco que invadió sus oídos. Sin embargo, después de unos segundos, una voz débil y distorsionada se hizo audible. «No deberían estar aquí», un susurro, casi inaudible, pero suficiente para helar la sangre de ambos. Mateo se quedó helado, mirando el teléfono como si tuviera miedo de que la voz volviera a hablar. «Cuelga eso», gritó Diego, el pánico evidente en su rostro. Su voz sonó casi histérica. Mateo, sin embargo, no reaccionó inmediatamente. Estaba tan desconcertado por lo que acababa de escuchar que no pudo mover los dedos lo suficientemente rápido para dejar el teléfono. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron como horas, lo dejó caer y el auricular chocó contra el escritorio. Pero antes de que pudieran procesar lo sucedido, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, sin esperar que lo tomaran. ¿Otra vez?, preguntó Diego, con los ojos muy abiertos. El teléfono no dio tregua. Mientras Mateo miraba el aparato, una sensación extraña lo invadió. El hotel no era solo un lugar abandonado. Algo en él estaba vivo, algo los observaba. «Vamos a seguir», dijo Mateo, tratando de mantener la calma. «No estamos aquí para quedarnos con miedo. Es solo un teléfono viejo. No es nada». Vieron unas escaleras que subían al segundo piso, la sensación de ser observados crecía. No era solo el teléfono. Algo más estaba en el aire, una presencia que parecía llenar los pasillos, acechándolos en cada rincón. Mateo y Diego subieron lentamente por la desvencijada escalera que crujía bajo sus pies. A cada paso, el sonido del viento colándose por las grietas del edificio parecía transformarse en susurros ininteligibles. El aire estaba más pesado, cargado con un olor a humedad y algo más. Un leve rastro de podredumbre. «Esto no me gusta nada», murmuró Diego, sosteniendo la linterna con firmeza mientras iluminaba los pasillos del segundo piso. El corredor se extendía largo y oscuro ante ellos, con puertas de madera descascarada a cada lado. Algunas estaban entreabiertas, como si los antiguos huéspedes aún estuvieran dentro. Un papel tapiz amarillento colgaba en tiras de las paredes, revelando la madera carcomida debajo. Mateo, sin embargo, se mantenía firme en su objetivo. Habían llegado hasta allí, y no iban a echarse atrás ahora. Con su cámara en mano comenzó a grabar de nuevo. «Esto es una locura», dijo en voz baja, enfocando la imagen en las puertas que se alzaban a su alrededor. «Si hay algo aquí, lo vamos a encontrar». Diego resopló, claramente menos emocionado. «Lo único que vamos a encontrar es un montón de polvo y quizás algunas ratas», dijo, aunque en su interior sabía que no era cierto. Siguieron avanzando, sus pasos resonando en el suelo de madera podrida. En un punto, Diego se detuvo en seco. «¿Viste eso?», susurró. «¿Qué cosa?». Allí, al final del pasillo, algo se movió. Mateo enfocó la cámara, pero solo vio sombras danzando con la luz de la linterna. No había nada, o al menos, nada visible a simple vista. Se acercaron a la habitación que Diego había señalado. A diferencia de las demás, su puerta estaba completamente abierta. Dentro, la habitación estaba sorprendentemente intacta. «Esto es raro», murmuró Mateo. El polvo cubría cada rincón del hotel, pero aquí todo estaba en su lugar. La cama estaba hecha. Las cortinas, aunque raídas, colgaban como si alguien las hubiera acomodado recientemente. Sobre una mesa de madera oscura, descansaba un maletín antiguo cubierto de una fina capa de polvo. Mateo lo abrió con cautela. Dentro había fotografías. Decenas de ellas, todas en blanco y negro. Diego las tomó con manos temblorosas y comenzó a examinarlas una por una. Eran retratos de personas. Hombres, mujeres, niños. Todos parecían ser antiguos huéspedes del hotel. Pero había algo perturbador en las imágenes.
Cada rostro estaba tachado con una X roja. No me gusta esto, dijo Diego, dejando caer las fotos de golpe. Esto no es una broma. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó una de las fotografías del suelo y la miró más de cerca. ¿Y si estas personas desaparecieron aquí?, susurró. Diego tragó saliva. ¿Y si aún están aquí? El viento ululó con más fuerza afuera, haciendo crujir las ventanas de la habitación. En ese instante, la linterna de Diego parpadeó. Y las luces del pasillo se encendieron solas. «No puede ser», exclamó Diego, girándose de golpe. Mateo sintió que el aire se volvía más frío. Algo estaba mal. Muy mal. Y entonces, lo escucharon. Pasos. Pasos pesados, lentos, acercándose por el pasillo. Mateo apagó la cámara de inmediato, sosteniéndola contra su pecho. Diego apuntó la linterna hacia la puerta, pero la luz comenzó a parpadear violentamente. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación. El corazón de ambos latía con furia en sus pechos. Un crujido resonó. La puerta, que había estado completamente abierta, comenzó a cerrarse lentamente. «¡Corre!», gritó Diego, tirando de Mateo. Salieron disparados de la habitación, corriendo por el pasillo en dirección a la escalera. Pero cuando llegaron al punto donde deberían bajar, la escalera ya no estaba. En su lugar, una pared sólida de madera cubría el espacio, como si nunca hubiera existido otra salida. Diego golpeó la pared con desesperación. «No, no, no. Esto no es posible. La escalera estaba aquí». Mateo giró en redondo, tratando de pensar en una alternativa, y entonces, el sonido que más temían retumbó en el aire. El teléfono del vestíbulo volvió a sonar. Pero esta vez, no era solo uno. El timbre resonaba en cada habitación del hotel. Todas las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, golpeando con violencia los marcos de madera. Los susurros que antes eran lejanos se convirtieron en gritos desgarradores. Mateo sintió que algo invisible lo rodeaba, como si cientos de manos intentaran alcanzarlo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Diego, desesperado. Corrieron sin rumbo fijo por el pasillo, hasta que encontraron otra escalera en el extremo opuesto. No dudaron. Descendieron a toda velocidad, sintiendo que las sombras los perseguían, susurrando palabras ininteligibles. Cuando llegaron al vestíbulo, el teléfono aún sonaba. Y entonces, de repente, todo se quedó en silencio. Mateo y Diego se miraron, respirando agitadamente. El hotel parecía volver a estar en calma. Pero sabían que no lo estaba. Algo los había dejado ir, por ahora. Y cuando pusieron un pie fuera del hotel, Mateo tuvo un último impulso de mirar atrás. El edificio, que antes estaba en ruinas, ahora se veía intacto. Las luces estaban encendidas. Y detrás de las ventanas, podía ver figuras moviéndose. Personas que no deberían estar allí. Mateo y Diego se quedaron de pie en medio del camino, jadeando, con la mirada clavada en el Hotel Casablanca. Algo había cambiado. Lo sabían. Lo sentían. Cuando habían entrado, el hotel era solo un cascarón ruinoso, pero ahora las ventanas estaban iluminadas con un resplandor tenue y opresivo. Sombras se movían en el interior, siluetas humanas que no deberían estar allí. Diego tragó saliva. «Dime que también estás viendo esto», susurró. Mateo apenas pudo asentir. Tenía la cámara aún encendida en sus manos, pero no se atrevía a apuntarla hacia el hotel. Algo dentro de él le decía que, si miraba demasiado tiempo, el edificio lo vería de vuelta. «Tenemos que irnos», dijo Diego, con voz tensa. Mateo afirmó con la cabeza y se apresuró hacia el auto. Sin embargo, al intentar abrir la puerta, sintió que algo no estaba bien. Su reflejo en la ventanilla del coche no era suyo. La imagen en el vidrio no era la de un joven de 20 años con una mochila al hombro. No. Lo que vio fue a un hombre pálido, de ojos hundidos, con un gesto de profunda desesperación. Y entonces, la boca de aquel reflejo se abrió y articuló algo que Mateo no escuchó. Pero lo entendió. No es real.
Mateo retrocedió bruscamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Diego, vámonos ya. Sin hacer preguntas, Diego arrancó el auto a toda velocidad. La grava se levantó bajo las llantas y el motor rugió mientras se alejaban del Hotel Casablanca. Solo cuando estuvieron a varios kilómetros de distancia, Diego se atrevió a hablar. ¿Qué demonios acaba de pasar allá adentro? Mateo seguía aferrando la cámara como si fuera su única conexión con la realidad. La encendió y comenzó a revisar la grabación. Al principio, todo parecía normal. El pasillo oscuro, las habitaciones destruidas, la imagen temblorosa de Diego explorando con su linterna. Pero entonces, la pantalla se volvió estática por unos segundos. Cuando la imagen volvió, algo había cambiado. Mateo y Diego ya no estaban solos. En cada esquina, en cada reflejo de los espejos rotos, había figuras oscuras. A veces apenas se distinguían como sombras al fondo, otras veces, aparecían más cerca de lo que deberían. Y en el último fragmento de la grabación, justo antes de que corrieran por sus vidas, una de esas figuras se giró lentamente, y los miró directo a los ojos. Mateo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Diego, esto no es solo un hotel abandonado. Diego mantuvo la vista fija en la carretera. No quiero saberlo. No quiero volver a hablar de esto. Mateo quería insistir, pero en el fondo sabía que Diego tenía razón. No era algo de lo que pudieran hablar sin que sonara imposible. Pero algo estaba mal. A pesar de que habían huido del hotel, la sensación de que eran observados no los había abandonado. El aire dentro del auto se sentía más denso, más pesado. Mateo revisó el retrovisor y su corazón casi se detuvo. El hotel seguía ahí. No importaba cuánto hubieran avanzado. No importaba que hubieran tomado curvas, cambiado de dirección, cada vez que miraba hacia atrás, podía ver la silueta del Hotel Casablanca en la distancia, con sus luces encendidas y sus sombras acechantes. Diego, detén el auto. ¿Qué? ¿Por qué? Solo detén el auto. Diego pisó el freno y miró a Mateo con confusión. ¿Qué pasa? Mateo no respondió. Bajó del auto y miró a su alrededor. No estaban donde deberían estar. Apenas unos minutos antes habían pasado por un camino de tierra rodeado de árboles. Ahora, la carretera estaba vacía, sin señales de haber salido del bosque. El cielo nocturno parecía más oscuro de lo normal, como si las estrellas se hubieran apagado. Y lo peor. Cuando Mateo miró hacia adelante, su estómago se hundió. El Hotel Casablanca estaba justo frente a ellos. Diego vio la misma escena y su respiración se volvió errática. No, no es posible. Mateo sacó su teléfono y trató de abrir la aplicación del GPS. Sin señal. Sin conexión. Solo una pantalla en blanco y la sensación creciente de que no estaban en el mundo real. No nos hemos movido, susurró Diego. Todo este tiempo, seguimos aquí. Mateo sintió un sudor frío en la frente. Sabía lo que eso significaba. Casablanca no los había dejado ir. Mateo no pudo dormir esa noche. A pesar de estar en su propia cama, con las luces encendidas y la puerta bien cerrada, sentía que algo lo observaba. Algo que había salido con ellos del hotel. Habían regresado a casa. Habían escapado. Pero entonces, ¿por qué tenía la sensación de que todo era un espejismo? Diego no respondía a sus mensajes. El video que habían grabado estaba intacto en la cámara, pero cada vez que intentaba reproducirlo, el sonido se distorsionaba y una estática densa cubría la pantalla. Y luego estaba la peor parte. La ventana de su habitación. Mateo la había cerrado con seguro antes de acostarse. Pero a mitad de la noche, la encontró entreabierta. Una brisa helada entraba, haciendo que las cortinas se movieran de forma irregular, como si alguien estuviera de pie junto a ellas. Se levantó con un escalofrío y la cerró de golpe, asegurándose de trabarla esta vez. Fue entonces cuando su teléfono vibró en la mesa de noche. Un mensaje. Era de Diego. Mateo, ayúdame. El estómago de Mateo se hundió. El mensaje había llegado hacía menos de un minuto. Sin pensarlo, le marcó de inmediato. El tono de llamada sonó una vez.
Luego otra. Y luego, alguien contestó. Pero no era Diego. Era un susurro. Un murmullo distorsionado, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde una distancia infinita. Vuelve al hotel. Mateo sintió que el teléfono se le resbalaba de las manos. No. No iba a regresar. Diego tenía que estar jugando con él. Tenía que haber una explicación racional. Pero entonces, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Era una imagen. Mateo la abrió con dedos temblorosos. Era una foto de Diego, pero no en su casa. No en ningún lugar conocido. Diego estaba de pie, con la mirada vacía y la piel pálida, como si llevara días sin dormir. Y detrás de él, en la penumbra, había sombras sin rostro observándolo. Mateo dejó caer el teléfono y se levantó de golpe. Esto no podía estar pasando. Pero si Diego estaba atrapado. Si realmente no había escapado. No podía dejarlo allí. Tenía que volver. El camino al Hotel Casablanca se sintió más largo que antes. Mateo manejaba con las manos temblorosas, con el pecho apretado por la ansiedad. Cada parte de su instinto le gritaba que diera la vuelta. Pero Diego estaba allá adentro, y él no iba a abandonarlo. Cuando finalmente llegó, el hotel estaba como la última vez que lo vio, intacto, con las luces encendidas y las sombras moviéndose en las ventanas. El aire olía a humedad y descomposición. Mateo tragó saliva y tomó su linterna. «Aguanta, Diego». Entró al hotel. El vestíbulo estaba en penumbra, el aire denso y cargado con un silencio que pesaba en sus oídos. El teléfono antiguo sobre el mostrador de recepción estaba ahí. Mateo pasó junto a él con el corazón latiéndole en la garganta, intentando ignorarlo. Pero entonces, el teléfono sonó. Un solo timbrazo, largo y distorsionado. Mateo se detuvo en seco. Sabía que no debía responder. Sabía que nada bueno saldría de eso. Pero su mano, casi por sí sola, se extendió hacia el auricular. Lo levantó lentamente. ¿Aló? Por un momento, solo hubo estática. Y luego, una voz que no debería estar allí. Era Diego. Mateo, corre. La llamada se cortó. El silencio volvió a apoderarse del vestíbulo. Mateo sintió que el miedo lo paralizaba, pero no podía detenerse ahora. Corrió hacia las escaleras. Los pasillos del segundo piso eran un laberinto de puertas cerradas y sombras que parecían alargarse a medida que avanzaba. Cada paso que daba lo hacía sentir más atrapado, como si el hotel se estuviera cerrando sobre él. Y entonces, lo escuchó. El sonido de una respiración pesada al final del pasillo. Mateo levantó la linterna. Y lo vio. Diego estaba allí. De pie, con la mirada perdida, su rostro cubierto de sombras. «Diego», susurró Mateo, dando un paso hacia él. Pero Diego no se movió. Solo lo miró, y luego sonrió de una forma antinatural. Mateo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Ese no era Diego. Pero antes de que pudiera reaccionar, todas las puertas del pasillo se abrieron de golpe. El aire se llenó de gritos, de sombras que salían de las habitaciones y se arrastraban por las paredes como si el hotel hubiera cobrado vida. Mateo corrió. Corrió sin mirar atrás. El pasillo parecía alargarse interminablemente, pero él siguió corriendo, sintiendo la presencia de algo pisándole los talones. Hasta que llegó a la habitación 306. La puerta estaba abierta, y dentro, en la penumbra, Diego estaba tirado en el suelo. Mateo se arrojó hacia él, sacudiéndolo con desesperación. «Diego. Despierta». Diego abrió los ojos de golpe y jadeó, como si hubiera estado sin aire por horas. Mateo, tenemos que salir de aquí». Diego asintió débilmente y se levantó con dificultad. Pero en el instante en que salieron de la habitación, el pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si el hotel estuviera sangrando. Y al final del corredor, donde antes estaban las escaleras, ahora había una figura alta, oscura y sin rostro. El guardián del hotel.
Mateo sintió su pecho apretarse con un miedo primitivo. Sabía, sin saber cómo, que si esa cosa los alcanzaba, no saldrían nunca. «Corre, Diego». Los dos se lanzaron por el pasillo, sintiendo como el hotel se cerraba sobre ellos. Las sombras los perseguían. El guardián avanzaba con pasos lentos pero implacables. Y entonces, Mateo vio la única salida. La ventana al final del pasillo. «Salta». Sin dudarlo, Diego se arrojó primero. Mateo lo siguió, lanzándose al vacío justo cuando sintió unas manos frías rozándole la espalda. Cayeron al suelo con un golpe seco. El hotel se estremeció. Y entonces, el sonido del teléfono resonó en la distancia, pero esta vez, no intentó responder. Solo corrieron. Corrieron sin detenerse hasta llegar al auto. Corrieron hasta que el Hotel Casablanca quedó atrás, consumido en la oscuridad de la noche. Semanas después, Mateo revisó la grabación por última vez. Sabía que debía borrarla. Sabía que debía olvidarse de todo. Pero cuando llegó al último fragmento, algo lo dejó sin aliento. En la última imagen, justo antes de que saltaran por la ventana, había una figura en la habitación 306. Él mismo. Observándose a sí mismo escapar. Sonriendo. Y entonces, el video se cortó. Mateo apagó la cámara. Diego y él nunca hablaron de lo que pasó esa noche. Pero Mateo sabía algo con certeza. El Hotel Casablanca nunca los dejó ir. Solo los dejó creer que habían escapado.